Aguardamos un minutito más, Gabriela, y empezamos, ¿sí? ¿Se ve solo la pantalla? Ya estamos viendo tu pantalla compartida. Sí, sí. Por favor, recuerden apagar las cámaras y apagar los micrófonos. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy, un tema muy importante y que siempre tenemos muchas dudas. Este es el momento de prestar atención con una persona que sabe mucho sobre este tema. Para quienes no la conocen, la doctora Gabriela Clement es pediatra, trabaja en APS, también es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Durante mucho tiempo compartió con nosotros el programa de inmunizaciones en la parte municipal y siempre haciendo mucho hincapié en este grupo específico de pacientes que son huéspedes especiales. Quien no haya tenido el gusto de conocerla, ahora mismo también se va a presentar, y les pedimos a todos, vuelvo a repetir, por favor, apagamos los micrófonos, apagamos las cámaras, y le vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy, y a escucharla a la doctora Clement. Bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo esta virtualidad. A muchos seguramente los conozco, nos vimos, yo siempre trabajando desde el PAI municipal, ahora hasta hace un tiempo estoy acompañando desde otro lado. Pero bueno, vamos a recordar entre todos algunas pautas que seguramente ustedes ya saben, de vacunas en huéspedes especiales. Ustedes saben que en la actualidad hay muchas vacunas que son seguras, que son eficaces, que generan protección contra múltiples enfermedades que pueden ser graves, pero a pesar de eso su uso en pacientes de riesgo es aún inadecuado o es insuficiente. Más que nada porque lo que nos refleja es que hay un desconocimiento existente, una postergación de vacunas justo en este huésped especial, que es el que más lo necesita, es el que más circula por nuestros lugares de trabajo, por los vacunatorios, los hospitales, los centros de salud. Entonces estos pacientes se exponen inadvertidamente a enfermedades que son prevenibles por vacunación y que muchas veces pueden desencadenar mortalidad. Cuando nos referimos a huéspedes especiales, vamos a hablar específicamente de determinados grupos y de individuos que pueden tener una condición transitoria o puede ser permanente que haga que su sistema inmune no responda al 100%. O sea que la protección que ellos tienen transitoriamente, como por ejemplo los prematuros, es temporaria. Su sistema inmune no funciona como tendría que funcionar por un tiempo. En cambio, las enfermedades crónicas hacen que, bueno, su sistema inmune a lo largo de su vida no funcione como tendría que ser y necesitan una protección adicional. Como vemos, todos estos grupos de riesgo son específicos. No se puede dar una directiva uniforme, sino que tenemos que ir tras cada uno de estos pacientes para poder dar una indicación individual, poder a cada uno de ellos indicarle el esquema de vacunación más adecuado y que pueda realmente cumplir. Entonces, tenemos que tener en cuenta, huésped especial es aquel que pertenece al grupo de riesgo. Sería lo mismo, ¿no? ¿Y a quién nos referimos? A los prematuros, a los que tienen enfermedades crónicas, ya sea diabéticos, nefropatías, enfermedad pulmonar crónica, cardiópatas, hepatopatías, los pacientes asplénicos, funcional o anatómico, los pacientes oncológicos por linfomas, leucemias, mielomas,
los trasplantados, trasplante de médula ósea o de órgano sólido, las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, y los que reciben tratamientos inmunosupresores, como quimioterapia, radioterapia, corticoides altas dosis, los inmunobiológicos o etcétera. Es muy importante tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar en equipo. La vacunación de estos grupos de riesgo no tiene que caer en la responsabilidad única de aquel enfermero que en el vacunatorio detecta a este individuo que pertenece al grupo de riesgo. Trabajamos especialmente con el equipo de referencia de esta persona en particular. Vamos a tener conexión con su médico de cabecera, con su infectólogo, hematólogo, con el alergista, el inmunólogo, todo el equipo de vacunación, los enfermeros que trabajan allí, nos vamos a comunicar, y frente a alguna indicación en la cual nosotros no acordemos o tengamos un desconocimiento, tenemos la posibilidad de consultar. Ustedes tienen su referente territorial, específicamente en vacunas, y saben que el equipo PAI siempre está para acompañar. Entonces, no tenemos una urgencia en vacunar, como ustedes ya saben. No hay urgencia. Sí, lo que no tenemos que hacer es evitar oportunidades perdidas. Entonces, frente a la indicación de una vacuna y yo desconozco, tengo que consultar. Sí, siempre uno tiene que mantener un vínculo con ese paciente a través de un celular, de un teléfono de contacto, para poder, si en ese momento no le pude aplicar la vacuna, poder citarlo nuevamente a control. Pero la idea es que nosotros siempre en este grupo, y más que nada generalmente en vacuna, trabajamos formando parte de un grupo que es mucho más amplio. Lo que sí, nuestra responsabilidad es formarnos y capacitarnos permanentemente, y siempre buscar información que sea de jerarquía, que tenga un respaldo donde poder consultar. Ustedes saben que cuando nos referimos a estas vacunas en particular, la vacunación de huésped especial es una estrategia de salud pública que está priorizada por la Dirección del Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, y el Ministerio de Salud nos va a brindar una normativa que tenemos que cumplir. Por eso van a ver con estas vacunas que muchas veces se requiere desde el programa de vacunas una autorización, se auditan, porque tenemos que enviar los datos de ese paciente que requirió esta vacuna, se envían a Nación, Nación la audita nuevamente, y si realmente correspondía, envía un nuevo stock para continuar aplicando esta vacuna en otros pacientes que la requieran. Siempre lo que vamos a pedir es que haya algún profesional que nos certifique que este individuo padece esta enfermedad. Por eso, por supuesto que si nosotros en el vacunatorio conocemos a nuestra población y sabemos quién es diabético, no vamos a necesitar que nadie nos indique ni nos envíe una orden. Pero en un paciente que va a requerir un trasplante o que tiene alguna enfermedad y que requiere un tratamiento en particular, sí vamos a requerir que sea su médico de referencia el que nos indique qué vacuna aplicar. ¿A qué vacuna nos referimos entonces? A la protección para neumococo, con las 2 vacunas, Prevener 13 y Neumo 23, la vacuna antigripal, la vacuna sextuple, vacuna de varicela, vacuna contra hemófilus, vacuna HPV cuadrivalente y otras indicaciones, la vacuna contra hepatitis B y hepatitis A, y la vacuna para meningococo, y una protección adicional que se va a ofrecer ahora a partir de este mes, no solamente con vacuna Menveo, sino también indicando vacuna VEX0 específicamente a grupos de riesgo. Tenemos normas generales, y esto es muy importante tener en cuenta. Ante nuestros pacientes que pertenezcan a grupos de riesgo, nuestra misión inicial es que tengan las vacunas de calendario al día, y después iremos anexando estas nuevas vacunas adicionales.
Nos ha sucedido que muchas veces se solicita para auditar una vacuna anti-hemófilus para un esplenectomizado y cuando revisamos su historial de vacunación no tenemos aplicada la dosis de hepatitis B, ni las antitetánicas, ni otras vacunas de calendario. Entonces, primero de todo, la puesta al día de las vacunas de calendario. Vamos a tener que recordar que los pacientes inmunocomprometidos no van a poder recibir vacunas a virus vivos atenuados, excepto en determinadas circunstancias que ya vamos a repasar. Sí, las vacunas inactivadas y las gamma globulinas se pueden administrar en los pacientes inmunocomprometidos. Lo que sí, hay que tener en cuenta que a lo mejor la protección no va a ser el 100%. Y además, saber que muchas de estas vacunas, luego de ser aplicadas en los pacientes inmunocomprometidos, vamos a solicitar determinar si realmente generaron protección. Por lo tanto, se determinan anticuerpos post-vacunación, porque generalmente o tienen una menor respuesta o pierden los anticuerpos más rápido. Es también muy importante saber la susceptibilidad a determinadas enfermedades, como varicela, hepatitis A, antes de, por ejemplo, intervenirlo con un trasplante. Por eso van a ver que el interrogatorio, e inclusive si no recuerda, se solicitará la serología de control y en algunos momentos se puede actuar vacunando antes del trasplante. Recordemos que cuando se recibe una transfusión de sangre o de hemoderivados, hay que esperar para vacunar con vacunas de virus vivos atenuados. Específicamente estamos refiriéndonos a triple viral y a la vacuna de varicela. Y si estamos frente a la sospecha de una inmunodeficiencia primaria, en un pequeñito, en un niño pequeño, entonces que está estudiada, que todavía no está definida, hablamos con la mamá, tenemos que esperar para vacunar con vacunas a virus vivos atenuados hasta que se tenga una certeza de ese diagnóstico. Por eso, en este caso sí, se posterga la vacunación. Tan importante es que nosotros tengamos a nuestra población que pertenece al grupo de riesgo y que son huéspedes especiales vacunados, es que no solamente a ellos les ofrezcamos las vacunas, sino a todo el grupo familiar. ¿Por qué? Más que nada porque va a haber a lo mejor algunas vacunas que estén contraindicadas en nuestro paciente, pero que sí se la podamos ofrecer a algún hermano, y entonces generamos protección en el grupo familiar, esta enfermedad circularía menos y tendría menos contacto con nuestro paciente inmunocomprometido que no puede recibir la vacuna. No solamente paciente y grupo familiar vacunados, sino nosotros. Nosotros, como recordamos en las clases anteriores con Sole, el equipo de vacunación tiene que tener las vacunas al día para protegernos nosotros, nuestra familia y nuestros pacientes. Vamos a ir viendo cada una de las vacunas en particular y después vamos a hablar de los grupos de riesgo y qué vacunas se le tiene que indicar. La vacuna antigripal en huésped especial, más allá de las otras indicaciones, en huésped especial se destina a, el grupo número 1 son las enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, displasia broncopulmonar, enfisema, bronquiectasia, enfermedad fibroquística del páncreas y asma moderado a grave. Y acá tenemos que hacer una salvedad. Recordemos, una bronquiolitis, un broncoespasmo leve, no tiene indicación de vacuna antigripal, o un asma leve. Generalmente lo hacemos cuando a ese paciente ya se le indicó algún tratamiento broncodilatador para mantener y evitar estas crisis, entonces la indicación sería asma moderado a grave. Con respecto a enfermedades cardíacas, cardiopatías congénitas, insuficiencias cardíacas, valvulopatías, enfermedad coronaria. Y acá hacemos la segunda salvedad. La hipertensión arterial por sí sola, sin generar alteraciones en el corazón, en el pulmón, no tiene, o en otros órganos, no tiene indicación de vacuna antigripal. Pero si genera consecuencias, sí. El tercer grupo son las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, no oncohematológicas. Y ahí tenemos en cuenta los pacientes HIV,
los que reciben un tratamiento que es inmunosupresor, las inmunodeficiencias, la asplenia y los desnutridos graves. En el grupo 4 sí están los pacientes oncohematológicos y trasplantados. Y aquí en antigripal tenemos que considerar los que denominamos otros, que son los obesos con un índice de masa corporal mayor a 40, o en los niños lo consideramos cuando el índice es mayor a un PZ3, los diabéticos, los que tienen insuficiencia renal crónica, que están en diálisis o que tienen expectativa de ingresar a diálisis en los próximos meses, retraso madurativo grave en menores de 18 años, los síndromes genéticos, enfermedades musculares que tengan compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves. El tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años y los convivientes de enfermos oncohematológicos y de prematuros extremos, que ya vamos a repasar. Es muy importante vacunar con antigripal a nuestros huéspedes especiales, que lo hacemos a lo largo de todo el año, y no tenemos que perder oportunidad para vacunarlos. Entonces, vamos a aprovechar, podemos utilizar media dosis de la vacuna de adultos para aplicar en pediatría, primero desechamos la mitad y luego aplicamos, o al contrario usar doble dosis pediátrica para vacunar a un adulto. Por supuesto que va a implicar 2 inyecciones. Recordamos que si bien la vacuna está incorporada en los niños de 6 meses a 2 años, luego de esta edad, de 2 a 9 años, siempre acuérdense que necesitamos 2 dosis de la cepa de ese año a lo largo de ese primer contacto con la vacuna, con un intervalo de 1 mes. A lo largo de los años siguientes va a requerir una sola dosis. Pero desde los 6 meses hasta los 9 años, en grupos de riesgo, la primera vez que toma contacto con la vacuna se aplican 2 dosis y luego continúa con una sola dosis. A partir de los 9 años, los que pertenecen al grupo especial, con una sola dosis es suficiente. Con respecto a la vacunación para neumococo, si bien sabemos que los más afectados son los niños menores de 2 años y los mayores de 65 años, tenemos grupos determinados en donde van a tener un mayor riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva. Y este es el primer grupo, que se denomina de los que tienen inmunodeficiencias, pero entre los cuales encontramos al implante coclear y a la fístula de líquido cefalorraquídeo, que están en este grupo, no porque estos individuos no tengan las defensas acordes, sino que en estos 2 grupos en particular tienen un alto riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva. Y también consideramos en este grupo a la inmunodeficiencia congénita o adquirida, la infección por HIV, la insuficiencia renal crónica, el síndrome nefrótico, leucemia, linfomas, Hodgkin, neoplasias malignas, inmunodepresión iatrogénica, trasplante de órgano sólido, mieloma múltiple, asplenia, anemia de células falciformes y, como dijimos, implante coclear y la fístula de líquido cefalorraquídeo. Y acá hacemos una salvedad y también consideramos que son fístulas internas, no es la fístula por una hidrocefalia valvulada. Esto ya lo vamos a ver. El segundo grupo que tiene riesgo para enfermedad por neumococo son los de las patologías crónicas, ya sea cardíaca, pulmonar, la diabetes, el alcoholismo y el tabaquismo. Recuerden que cuando son alcohólicos o fumadores de jerarquía necesitan protección para neumococo y no para gripe. Y acá en este caso también la enfermedad hepática crónica. El grupo 3, que es un grupo muy particular, que es el de los que requieren trasplante de células hematopoyéticas. Y por último, el grupo 4, que son los mayores de 65 años. Ustedes saben que la vacuna para neumococo está en calendario nacional desde el año 2011, con 2 dosis y un refuerzo. ¿Qué pasa si un niño pertenece a grupo de riesgo y tiene un diagnóstico inicial de enfermedad, o sea, un diagnóstico precoz? Entonces, si ya viene siendo menor de 6 meses
con un diagnóstico, entre los cuales mencionamos antes, lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer y está indicado, es ofrecerle una dosis más de la vacuna Prevenar 13. Entonces, entre 2 meses y 6 meses, al iniciar esquema, haremos 3 dosis y un refuerzo. A los 2, a los 4 y a los 6 meses las dosis, y el refuerzo, acuérdense que siempre es luego de los 12 meses de edad. En cambio, si viene en forma más tardía, luego de los 7 meses, hasta el año, indicamos igual que un huésped sano, 2 dosis y un refuerzo. Entre 1 a 2 años que comience la vacunación, ya sea un niño sano como un huésped especial, indicamos 1 dosis y un de refuerzo, y lo que cambiaría sería cuando un niño pertenece a huésped especial y comienza su vacunación con neumococo siendo mayor de 2 años. Entonces, no le vamos a indicar una sola dosis como haríamos con un niño sano, sino que le vamos a indicar una dosis y un refuerzo. Entonces, lo que cambia con respecto a la población de niños sanos es que si yo tengo un diagnóstico precoz de enfermedad, si viene y es menor de 6 meses, le ofrezco una dosis más. Hago 3 dosis más un refuerzo. Y si viene ya siendo mayor de 2 años, y no tiene ninguna Prevenar 13 aplicada y pertenece al grupo de riesgo, no solamente le ofrezco una dosis, sino un refuerzo. Sería lo que cambia. Recordemos que en estos pacientes que pertenecen al grupo de riesgo, luego de cumplir los 2 años de edad, además de ya tener aplicada la Prevenar 13, al cumplir los 2 años y pertenecer al grupo de riesgo, le voy a ofrecer la vacuna Neumo 23, porque voy a adicionar protección contra estos serotipos. ¿Qué pasa con esta vacuna Neumo 23? Si pertenece este paciente al primer grupo, voy a tener que revacunar. Revacunar porque acuérdense que los anticuerpos de la Neumo 23 duran poco, de 3 a 5 años, poco tiempo, y más en los inmunocomprometidos que por ahí pierden más rápido los anticuerpos. Entonces, si tenemos un paciente chiquito que completó su vacunación, necesitamos revacunarlo, perteneciendo al grupo número 1, y vamos a aplicarle la Neumo 23 luego de 3 años, si completó la vacunación siendo menor de 6 años. En cambio, ya, como hacemos en adultos que pertenecen al grupo número 1, revacunaremos con Neumo 23 solo una vez a los 5 años, si completó su vacunación y ya era más grande, ya era mayor de 6. Entonces, ya en los mayores vamos a tener en cuenta en qué grupo están para ver cómo vamos a hacer los esquemas de vacunación y secuencial para neumococo. En el grupo número 1 nosotros necesitamos una rápida protección. Por eso vemos que le aplicamos la vacuna Prevenar 13, a los 2 meses le indicamos la vacuna Neumo 23. Es el único grupo que vamos a revacunar a los 5 años por única vez, y que cuando cumplan 65 años se va a revacunar con Neumo 23 por segunda vez. ¿Qué pasa con el grupo número 2, que dijimos que son los crónicos? Acá tenemos en cuenta, por ejemplo, a los diabéticos. Le ofrecemos Prevenar 13, esperamos 1 año para vacunar con Neumo 23, no revacunamos, y cuando el paciente que pertenezca a este grupo de riesgo cumpla los 65 años, así vamos a revacunar con Neumo 23. El grupo número 3 es un grupo muy especial, que es el trasplante de células hematopoyéticas, en donde tenemos que considerar que en este grupo en particular sí se van a indicar 3 dosis de Prevenar 13, con un intervalo que puede ser de 1 a 2 meses, vamos a indicar una dosis de Neumo 23 al año, y si hay enfermedad de injerto contra huésped, reemplazaremos la Neumo 23 por la Prevenar 13. ¿Qué pasa en un individuo sano? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos individuos sanos y algunos que pertenecen a personal de salud que sin tener ninguna enfermedad de base se aplicaron Prevenar 13, Neumo 23, y como vemos no tiene indicación, porque si a lo largo del tiempo se diagnostica alguna enfermedad, los anticuerpos a lo mejor no llegan en la dosis necesaria.
Por eso, en pacientes sanos no tienen indicación de aplicarse esta vacuna. Esperaremos a que cumplan los 65 años, en donde se aplicará primero Prevenar 13, esperamos un año, le indicamos la Neumo 23 y no revacunamos. Ya los anticuerpos a esta edad permanecen para proteger. Recordemos, en aquel paciente que no tiene ninguna dosis de protección para neumococo, siempre es mejor aplicar primero la Prevenar 13 y después la Neumo 23. Se vio que genera mayor anticuerpos y permanecen a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Tenemos muchos pacientes crónicos que ya en su momento se habían aplicado la Neumo 23 porque la recomendación hace algunos años era aplicar Neumo 23. Ahora esta recomendación se amplió. Entonces, si no tiene nada, comienzo con Prevenar 13. Si ya tenía Neumo 23 aplicada, no importa en qué grupo esté, voy a tener que esperar un año para aplicar Prevenar 13, en los mayores de 18 años. Por eso es muy importante siempre comenzar esquema con Prevenar 13. Más allá de que es una vacuna, los anticuerpos permanecen a lo largo del tiempo y que nos protege con los serotipos especiales que son los que circulan en Argentina, se vio entonces que haciendo así este esquema secuencial se garantiza tener dosis de anticuerpos protectoras. Vamos a hablar de las vacunas contra meningococo en huéspedes especiales. Ustedes saben que la enfermedad meningocócica invasiva es una enfermedad grave que se puede presentar como meningitis, bacteriemia, sepsis o meningococcemia. Y es muy grave por el riesgo de complicaciones neurológicas, puede producir sordera, entre otras, las secuelas que puede dejar como amputaciones de miembros, de dedos, y la muerte cuando se produce una enfermedad meningocócica invasiva. Esta enfermedad está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un problema significativo de salud pública. Cuando nos remontamos específicamente y vemos qué es lo que está sucediendo en Argentina, vemos que antes del 2015 aproximadamente se reportaban entre 300 a 175 casos de enfermedad meningocócica invasiva por año. Y la incidencia era alta. Pero a partir de 2015, esta incidencia fue disminuyendo. Y aproximadamente se reportan entre 170 hasta 100 casos por año, inclusive menor. O sea que la incidencia a lo largo de estos años ha disminuido, pero sabemos que tiene un dinamismo esta enfermedad que es propio, que inclusive tiene variaciones que muchas veces pueden ser impredecibles. Cuando nos referimos a los serogrupos de Neisseria meningitidis, ustedes saben que circulan en el mundo muchos serogrupos, pero específicamente en Argentina predominan el serogrupo B, el serogrupo W, y después tenemos el C, el X y el Y. Y miren a lo largo de estos años cómo predomina el serogrupo B. Ahora en estos últimos, el año pasado, disminuye un poco su incidencia, pero siempre es el que predomina y queda como secundario el predominio del W. Cuando vemos específicamente lo que pasó el año pasado, el 50% de los serogrupos era B. Después cerca del 30% W, y el resto C, I y otros que no se pudieron aislar. Entonces, la estrategia de protección para meningococo específicamente va a estar destinada para estos 5 grupos de riesgo. Por un lado, los que tienen asplenia, anatómica o funcional, es decir, los esplenectomizados. Asplenia anatómica puede ser directamente porque el vaso, que ustedes saben que es muy importante para el sistema inmune, no cumpla con su función, que se haya tenido que, por alguna cirugía, realmente quitar, entonces una esplenectomía, o sea una asplenia que se denomina funcional porque no funciona el 100%.
ya sea porque tenga una invasión, porque tenga un linfoma, un mieloma, y no pueda cumplir con la función específica del vaso. Estos pacientes en particular tienen un riesgo de una sepsis fulminante post-esplenectomía con una tasa de mortalidad que supera el 50%. Por eso es tan importante protegerlos básicamente contra gérmenes bacterianos capsulados. Ya vamos a ver esto. El segundo grupo son los pacientes que tienen un déficit de componente final de complemento, en donde esta enfermedad meningocócica invasiva está aumentada hasta 1000 veces. El tratamiento con eculizumab, que es un tratamiento muy especial que se hace en síndrome urémico hemolítico atípico o en hemoglobinuria nocturna. Este tratamiento hace que aumente entre 1000 a 2000 veces o más el riesgo de infección meningocócica. Específicamente se ha determinado que este tratamiento hace que aumente la sensibilidad para esta bacteria. Los niños, el grupo número 4, forman parte de los niños con HIV asintomático o sintomático, pero menores de 18 años, en donde el riesgo de tener esta enfermedad meningocócica invasiva es hasta 25 veces mayor que en un niño sano. Y por último, los trabajadores de mayor riesgo, que son los que trabajan en laboratorio, los que manipulan o procesan cultivos de Neisseria meningitidis. Entonces, estos 5 grupos de riesgo son los que se priorizan para proteger con la vacuna frente al meningococo. Ustedes saben que esta estrategia de vacunación comienza en el año 2012, en donde se le ofrece la vacuna tetravalente, la Menveo, a estos grupos de riesgo. Después se agrega esto de mayor riesgo también en el tratamiento con eculizumab. En el año 2015, la vacuna tetravalente se incorpora al calendario nacional, implementándose posteriormente en el 2017, y que ahora a lo largo de este año se decide, según la evidencia, como vimos, de cuáles son realmente los serogrupos que circulan en la Argentina. Lo que decide el Ministerio de Salud de la Nación es complementar esta estrategia de Menveo con una oferta de protección adicional, ofreciendo además la vacuna Bexsero específicamente para estos grupos de riesgo. Entonces, a partir de este mes, lo que vamos a hacer es proteger a estos 5 grupos, no solamente con vacuna Menveo, sino también con la vacuna Bexsero, que va a llegar a los vacunatorios cuando la solicitemos específicamente para estos grupos. Que recordamos que son los asplénicos, los que tienen déficit de factor final de complemento, tratamiento con eculizumab, niños con HIV, sintomáticos o asintomáticos menores de 18 años, y los trabajadores de laboratorio. Vamos a recordar cuando tenemos un huésped especial, cómo va a ser el esquema de vacunación con Menveo. Si tiene un diagnóstico inicial precoz, lo que hacemos es ofrecerle una dosis más. Ustedes saben que en calendario la vacuna Menveo se ofrece 2 dosis y un refuerzo. Si tenemos un diagnóstico inicial que este niño no es sano, sino que pertenece a uno de esos 5 grupos que mencionamos anteriormente, por ejemplo, que esté inmunocomprometido, entonces, siendo menor de 6 meses, le ofrecemos una dosis más. Hacemos 2, 4 y 6, con un intervalo de 2 meses entre dosis y dosis, y sí le vamos a ofrecer la dosis de refuerzo. En cambio, si el esquema de vacunación comienza en forma tardía y el niño ya tiene entre 7 y 23 meses, vamos a hacer un esquema de vacunación exactamente igual a un niño sano. Una dosis y un refuerzo. En los mayores de 2 años que comienzan su vacunación con Menveo y que pertenece a huésped de riesgo, haremos una dosis y le vamos a ofrecer un refuerzo con por lo menos 2 meses de intervalo. Tenemos que recordar que específicamente para vacuna Menveo en huésped especial, tenemos que revacunar una vez que hicimos el esquema
inicial de dosis y refuerzo cuando era necesario, hay que revacunar, esperando 3 años en aquellos niños en los cuales vacunamos cuando eran más chiquitos, menores de 6 años, y esperando 5 años en pacientes que completaron su esquema inicial de vacunación y ya eran mayores de 7 años. Por ahora lo que nos dice el Ministerio de Salud de la Nación, esta revacunación cada 5 años, que es lo que haremos en adultos, se va a mantener a lo largo del tiempo mientras le dure esta condición que genera un mayor riesgo para enfermedad meningocócica invasiva. Siempre a la luz de la evidencia científica todo puede cambiar, como ustedes ya lo saben. Pero bueno, por ahora esa es la idea. Entonces, si nosotros tenemos un paciente esplenectomizado que en su momento le indicamos las vacunas acordes, recordemos que puede estar a tiempo de esa revacunación a los 5 años y lo tenemos que citar. ¿Qué pasa con la vacuna VEX0, que es la que se incorporaría ahora, no para calendario, sino para estos grupos de riesgo? Es una vacuna en la cual se eligen, se seleccionan 4 antígenos específicos del meningococo B, que a través de lo que se denomina vacunología reversa, se genera esta vacuna que es una vacuna inactivada. ¿Qué va a generar esta protección, como dijimos, para el meningococo B? ¿Cuáles van a ser los esquemas? Y por supuesto que nosotros podemos consultar. No tengo que saber todo de memoria, siempre tengo que tener el esquema de vacunación a mano y ustedes ya tienen las normativas que nos envió Nación. Entonces, en los pacientes que pertenezcan al grupo de riesgo, si comienza un esquema siendo muy chiquito, a los 2 meses, se le indica 3 dosis de vacuna y un refuerzo. Si ya comienza a los 3 meses de edad, entre 3 y 5 meses, se le indica 2 dosis y un refuerzo, con un intervalo entre dosis y dosis de 2 meses. Si comienza después de los 6 meses, hasta los 11 también, 2 dosis y un refuerzo. Si comienza en forma más tardía, después del año, indicaremos 2 dosis y un refuerzo. Y si comienza la vacunación siendo mayor de 2 años, vamos a indicar únicamente 2 dosis. Por ahora no está establecida la necesidad de un refuerzo o de revacunación. Entonces, en los individuos que pertenecen al grupo de riesgo, que nosotros podemos llegar a contactar en adultos, recordemos que de la vacuna VEX0, como son mayores de 2 años, necesitan 2 dosis y que el intervalo tendría que ser de 1 mes o más. Esta vacuna VEX0 viene en jeringa prellenada. Es, como dijimos, inactivada, de aplicación intramuscular. Vamos a tener en cuenta el sitio de aplicación según la edad. No tenemos que mezclar con vacunas en la misma jeringa. A diferencia de la Membeo, yo no la tengo que preparar, sino que ya viene preparada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que durante su almacenamiento puede tener un depósito fino blanquecino. Por eso es muy importante agitar la vacuna antes de utilizarla para formar una suspensión homogénea. También se proveen 2 agujas de distinto calibre para que ustedes puedan elegir la más adecuada para el paciente que requiere vacunarse. Vamos a conservarla en un lugar especial en la heladera cuando nos llegue para nuestro huésped de riesgo, en la parte central de la heladera, porque específicamente la vacuna VEX0 es muy sensible a la congelación. Por lo tanto, en la heladera nunca la vamos a poder almacenar en el primer estante. Siempre, como hacemos con las vacunas inactivadas, en el segundo estante, o sea, lejos del congelador. Se conserva de 2 a 8 grados. Entonces, vamos a aplicar Membeo y VEX0, en aquellos que no tienen, ya no tenían esta cobertura, se puede aplicar juntas, junto también con alguna otra vacuna del calendario nacional, no hay problema, no interfieren entre sí. Lo único que se sabe es que VEX0 con pentavalente podría producir a lo mejor mayores registros febriles, entonces le podemos indicar un antitérmico que usa habitualmente.
aunque el paciente nos refiera que ya padeció enfermedad por meningococo, la vacuna se indica igual porque puede proteger para otro serogrupo, otra cepa, y no la que realmente le ocasionó la enfermedad. Lo que se sabe es que no hay datos de intercambiabilidad de la vacuna. Nosotros para huéspedes especiales usamos la vacuna tetravalente Menveo. Si en algún vacunatorio todavía conservan la Menactra, recuerden que esa la usamos para los 11 años, para no dificultarnos, entonces para huésped especial vamos a usar Menveo para poder completar las 2 dosis con esta vacuna y después seguir revacunando. Si ya tenía nuestro paciente de riesgo la vacuna Menveo aplicada, entonces vamos a complementar la estrategia indicándole la vacuna Bexsero. En aquellos que no tenían ni Menveo ni Bexsero aplicada, para facilitar la aplicación, se la haríamos con 2 dosis con intervalo de 2 meses. Bueno, ahora vamos a ir repasando grupo por grupo de riesgo, qué vacuna se le puede ofrecer porque necesita una protección adicional. Con respecto a prematuros, ustedes saben que son pacientes de mucho riesgo, de mayor morbimortalidad, por enfermedades que muchas veces se pueden prevenir por las vacunas, básicamente si tienen compromiso respiratorio, por la inmadurez que tienen de la barrera cutáneo-mucosa y del sistema inmunológico. Y la vacunación, en este grupo en particular, muchas veces vemos que está postergada. Básicamente es por desconocimiento. Entonces, aquel prematuro que está estable, que no tiene alguna infección, se puede completar, por supuesto, se debe completar la inmunización. Recordemos que los anticuerpos que la mamá le pasa al bebé a través de la placenta, el mayor porcentaje ocurre en los últimos meses del embarazo, principalmente, como vemos, los últimos meses antes de que nazca el bebé. Entonces, si es un bebé que nace antes de término, un prematuro, cuanto más prematuro sea, menos anticuerpos le alcanzó a pasar su mamá. Ustedes saben que estos anticuerpos permanecen en el bebé, son defensas hasta que el bebé empiece a formar sus propios anticuerpos. Los prematuros, cuanto más prematuros, menos anticuerpos tienen de su madre. Con respecto a prematuros, todas las vacunas que están incluidas en el calendario nacional son seguras, inmunogénicas y eficaces en los prematuros. Se tienen que vacunar a la edad cronológica y la dosis no cambia, no cambia. Tampoco hay contraindicación para aplicar vacunas a virus vivos atenuados. Toleran bien, responden bien a las vacunas, un recién nacido pretérmino que un recién nacido a término. La respuesta que van a generar es similar a un prematuro, a un recién nacido a término. Lo que sí se sabe es que cuando un prematuro nació y pesó menos de 1500, cuando cumple los 2 meses de edad y le ofrecemos vacunas como por ejemplo pentavalente con el componente pertussis celular, puede generar apneas o bradicardia a lo largo de las primeras 72 horas. Son episodios que son reversibles, pero que están escritos en prematuros extremos. Por lo tanto, el Ministerio de Salud de la Nación, desde el año 2013, ofrece para este grupo de prematuros extremos, que cuando nacieron pesaron menos de 1500, ofrece la vacuna sextuple A celular, que nos indicaría el componente pertussis acelular, por lo tanto se generarían menos efectos adversos, es menos reactogénica, y anexaría también, por supuesto, la vacuna Salk. Entonces recuerden que la sextupla celular forma parte dentro de ella encontramos también la Salk. Perdón. Esta indicación de vacuna sextuple para que los prematuros que nacieron con un peso extremo menor de 1500 es para comenzar esquemas. Entonces, vamos a ofrecerle a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad
la vacuna sextuple, y después continuaremos el esquema con pentavalente y con la triple bacteriana celular de los 5 años. ¿Qué pasa si este prematuro comenzó esquema a los 2 meses con la vacuna pentavalente? Si no tuvo ningún efecto indeseable, continúa con las dosis de pentavalente. Entonces, van a ver que nosotros, desde el programa de vacunas, van a requerir todos los datos de este prematuro, ya sea su documento, su fecha de nacimiento, y lo más importante es que ustedes nos puedan decir la edad gestacional y el peso a nacimiento, porque va a estar autorizada cuando pesó menos de 1500, si no, no. Toda esta información se envía a Nación para auditar. Y luego vuelve un stock de vacuna para otros prematuros que requieran la misma. Con respecto al resto del calendario nacional en prematuros, ustedes saben que para aplicar BCG se requiere un peso que tiene que ser mayor de 1500 gramos al nacer. Vamos a esperar que cumpla ese peso y se vacuna. Para vacunar con hepatitis B se sabe que los que pesaron menos de 1500 pueden responder menos. Entonces, ya sea que pese menos de 1500 o que el bebito prematuro esté inestable, vamos a postergar la vacunación, pero vamos a depender de la serología materna. Entonces, si la serología materna para hepatitis B da negativa, podemos postergar la vacunación con hepatitis B. Pero si la serología materna da positiva, aunque el bebito pese menos de 1500, se le va a indicar la vacuna para hepatitis B y la gamma globulina. Con respecto a sextuple, ya dijimos, los que pesan menos de 1500 se le indicará 3 dosis de sextuple a los 2, a los 4 y a los 6 meses, continuando con la vacuna quíntuple o pentavalente. En cambio, recién nacido prematuro, que cuando nació pesó más de 1500, se le indica la vacuna pentavalente de calendario. Con respecto a Salk, no la vamos a aplicar, porque ya estaría incluida en la sextuple, en los que iniciaron esquema, porque pesaron menos de 1500, iniciaron esquema con sextuple. En cambio, sí aplicaremos Salk si estamos utilizando pentavalente, porque el niño pesó más de 1500. La vacuna de rotavirus generalmente no se aplica en las neo, pero la indicación sería cuando aquel prematuro tiene que permanecer en neonatología y está por cumplir ya la edad máxima de aplicación de la vacuna rotavirus. Es decir, que ya tiene 3 meses y 3 semanas, o sea, 14 semanas y 6 días, los está por cumplir, entonces va a perder la oportunidad de vacunarse con rotavirus. Esa sería la indicación de aplicar rotavirus en las neo. Por supuesto que se habla con la neonatóloga, hay que tener un correcto manejo, hay que saber bien quiénes son los neonatos que están a su alrededor, si uno lo puede aislar, y el correcto manejo de las excretas y de, bueno, todo el grupo de enfermería y de médicos que cuidan a ese prematuro, si es que se lo va a vacunar con esta vacuna. Pero únicamente, como dijimos, cuando está por cumplir la edad máxima de aplicación de la primera dosis. La vacuna Membeo se aplica con la misma dosis que un recién nacido a término. Para la Prevenar 13 vamos a tener en cuenta el peso que logró a los 2 meses, tiene que pesar más de 1800 gramos, y la vacuna de la gripe no hay ninguna dificultad. Entonces, ¿qué hacemos con Prevenar 13? Si el prematuro es un prematuro que no tiene ninguna otra alteración, no tiene cardiopatía, no tiene ninguna lesión a nivel pulmonar, se le va a indicar un esquema igual que cualquier otro niño sano. 2 dosis y un refuerzo. La única precaución es que cuando cumpla los 2 meses y venga el vacunatorio, le voy a tener que preguntar que en ese momento tiene que pesar 1,8 kg o más, que generalmente lo pesan, pero bueno, hay prematuros extremos que no. Esa sería la única consideración. El esquema es igual. Cambia cuando el prematuro, además de ser prematuro, tiene cardiopatías congénitas, cianosantes, además tiene una insuficiencia cardíaca, malformación adenomatosa quística, tiene además una inmunodeficiencia, o sea, no solamente es prematuro, sino que o quedó con alguna secuela
por su prematurez o tiene alguna otra enfermedad asociada. Ahí sí vamos a ofrecer una dosis adicional. Haremos 3 dosis y un refuerzo. Es muy importante, como ya mencionamos, vacunar a los convivientes de los prematuros extremos. ¿Con qué vacuna? Le vamos a ofrecer la triple bacteriana, acelular y la antigripal a todo su grupo de convivientes. La mamá ya los tendría que tener por el embarazo, pero muchas veces, como fue tan prematuro, no alcanzaron ellas a aplicarse la triple bacteriana celular. Entonces se la vamos a aplicar ahora, una vez que el bebé nació. Y la vacuna antigripal, a todos los integrantes de la familia, pero según la edad. A los más chiquititos vamos a ver que tengan el carnet de vacuna completo y le ofreceremos antigripal, aunque ellos no pertenecen al grupo de riesgo, pero es para protección del prematuro. Y en los más grandes, en los que ya a partir de los 11 años necesitan la triple bacteriana celular, se lo ofrecemos. Y si no, en adolescentes o adultos que convivan con ese prematuro, se las vamos a aplicar. No durante toda la vida del prematuro, porque el prematuro es prematuro un tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a vacunar a estos convivientes? Hasta que este bebé prematuro cumpla los 6 meses de edad. Y él mismo ya pueda tener 3 dosis de sextuple o de penta, o sea, ya empiece a adquirir sus propios anticuerpos. Y a partir de los 6 meses, él ya pueda tener su propio antigripal. Entonces, mientras el bebito sea pequeño, protegemos a la familia. Una vez que el bebé es prematuro, cumple los 6 meses de edad, ya no necesito seguir vacunando a su grupo de convivientes con estas vacunas adicionales, ¿sí? Con las vacunas de calendario. Bueno, cuando nos referimos a otro grupo que también es muy importante, que es el grupo de los esplenectomizados. Y como vimos, la asplenia puede ser congénita, que ya nazcan sin el vaso, o puede ser funcional, que el vaso esté, pero que realmente no funcione, como ocurre en la anemia drepanocítica, la talasemia mayor, trombocitopenia idiopática, en los linfomas, en los mielomas, las leucemias, donde ese vaso funciona menos, enfermedades de depósito o algunas colagenopatías. Y por último, en la asplenia postquirúrgica, ya sea por una enfermedad donde sacar el vaso es un tratamiento, o realmente por algún accidente pierden el vaso, entonces se requiere hacer una cirugía de urgencia. ¿Qué pasa? Estos pacientes en particular tienen el riesgo de, una vez que pierden ese vaso, de tener complicaciones infecciosas con una mortalidad que es muy alta. Ese riesgo es mayor a lo largo de los primeros 3 a 5 años después de la esplenectomía, pero se mantiene a lo largo de toda la vida, con un riesgo menor, con un porcentaje menor. Pero el riesgo siempre va a estar. Y esto ahora vamos a ver por qué es importante. Se sabe que estos pacientes tienen mayor riesgo para bacterias capsuladas, y entre ellas entonces nosotros conocemos al neumococo, a Haemophilus y Neisseria meningitis. ¿Por qué les quiero rescatar esto? Nosotros vamos a ver que hay un tiempo ideal para vacunar en los pacientes esplenectomizados. Pero si pasó el tiempo y nosotros ahora tenemos en contacto con un paciente esplenectomizado, pasaron años, y nos fijamos y nunca se le aplicó las vacunas que necesitaba en su mayor momento de riesgo, se pueden aplicar ahora. Llegamos un poco tarde, pero igualmente recuerden que el riesgo sigue estando. Es menor, pero está. Se sabe entonces que estos pacientes necesitan completar las vacunas acordes a su edad, pero agregarle una protección adicional que dijimos que es contra las bacterias capsuladas. Entonces, para neumococo vamos a hacer el secuencial. Los pacientes esplenectomizados pertenecen al grupo número 1. Van a requerir vacunación contra Haemophilus, que generalmente se indican 2 dosis. Específicamente la vacuna Haemophilus es la que se solicita al programa de vacunas. 2 dosis con un intervalo de 2 meses. Y la vacuna para meningococo
con esta estrategia nueva que dijimos que se incorpora en estos meses, entonces le vamos a ofrecer la vacuna Menveo y la vacuna Bexsero. Van a ser 2 dosis con intervalo de 2 meses para poder aplicarlas en el mismo momento. Recordemos que formaba parte del grupo de riesgo para protección con antigripal, y van a ver que estos pacientes además se los medica para evitar todas estas infecciones. Entonces, por un tiempo necesitan una medicación. Con respecto al secuencial neumococo para esplenectomizado, los vemos que se encuentran en el grupo número 1, y recordamos que este grupo número 1 requiere una protección más rápida. Entonces vamos a aplicar Prevenar 13, a los 2 meses Neumo 23, vamos a revacunar a los 5 años por única vez con Neumo 23, y cuando cumplan los 65 años, se revacunará por segunda vez. ¿Cuál es el tiempo ideal para vacunarlos? Entonces, si este paciente está en estudio y su vaso está, pero no funciona, la idea es vacunarlo lo antes posible, con esta protección que dijimos, neumococo, Haemophilus y meningococo. Si es un paciente chiquito y por calendario ya las tiene por calendario nacional, me tengo que fijar si necesita alguna dosis adicional. En cambio, si es una esplenectomía, que es una cirugía programada, la idea sería vacunarlo también lo antes posible y por lo menos 15 días antes o más de la cirugía, para que en esos 15 días genere anticuerpos y cuando sea la cirugía ya tenga la protección. Cuando es una esplenectomía de urgencia, por ejemplo, un accidente, la idea es hacerlo en los primeros 7 a 14 días después de la cirugía y que el paciente esté estable. Muchas veces lo que se opta es por vacunar una vez que el paciente, antes de que se vaya de alta, porque al tener contacto con el hospital, nos aseguramos que se vacune con estas vacunas que necesita. Pero la indicación podría ser entre 7 a 14 días de la cirugía, no está mal indicarlo apenas se hizo la cirugía, si el paciente está bien, está con tratamiento con ninguna medicación que disminuya las defensas. Lo que sí, estos pacientes, si no reciben ningún tratamiento con corticoides, los pacientes esplenectomizados pueden recibir vacunas a virus vivo, no hay contraindicación. Recordemos que lo que está estudiado es que tienen un mayor riesgo para enfermedades por bacterias capsuladas. ¿Qué pasa en la vacunación en las enfermedades crónicas? Que en realidad son los individuos y pacientes habituales, que recorren nuestras instituciones frecuentemente, y cuando nos acercamos a ellos hay muchos que no tienen las vacunas acordes. Entonces, además de las vacunas a su edad, complementamos con la antigripal todos los años. La vacuna para hepatitis B es fundamental en estos pacientes diabéticos porque tienen casi el doble de infección que la población sana. No solamente es importante vacunarlos, sino certificar, ¿no es cierto?, que cumplan el esquema de vacunación. Y con respecto a la vacuna antineumocóxica, recordemos que tienen también un mayor riesgo de infecciones bacterianas, y que al pertenecer al grupo número 2, vamos a hacer esta vacunación aplicando Prevenar 13, vamos a esperar 1 año para Neumo 23, no vamos a revacunar en diabéticos, sino que una vez que cumplan los 65 años, ahí sí revacunaremos con Neumo 23. En las enfermedades crónicas cardiovasculares, como cardiopatías congénitas, cianosantes, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, asma, EPOC, todas las que mencionamos antes, recordemos, aplicar antigripal y vacuna para neumococo, como hicimos recién con diabéticos, Prevenar 13, al año Neumo 23, no se revacuna y se espera a los 65 años para aplicarle nuevamente Neumo 23. En las enfermedades hepáticas crónicas como cirrosis o hepatitis B crónica, necesitamos entonces protección antigripal, protección con neumococo, y muchas veces se pide serología para hepatitis A, si es negativa se le adiciona la protección con la vacuna,
Y también se puede pedir la serología para hepatitis B luego de una vacunación, y si es negativa van a ver que vamos a necesitar la protección. ¿Qué pasa en los pacientes renales crónicos? Los que están en diálisis, los que están en vía de ingresar a diálisis, los que tienen insuficiencia renal crónica. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, necesitan sí o sí protección contra hepatitis B. Entonces van a ver que va a haber distintos esquemas que vamos a repasar. Le vamos a indicar primero el esquema que conocemos, que son las 3 dosis, y sí o sí se necesita garantizar anticuerpos posterior a la vacunación. El esquema de antitetánica y los refuerzos correspondientes. Si estos pacientes no tienen tratamiento inmunosupresor, se le indica las vacunas con el componente viral, sarampión, rubiola y papera, no hay problema. La vacuna para hepatitis A, también luego de hacer serología, si es negativa se le ofrece según la edad. La antigripal y en los renales crónicos el secuencial para neumococo. Recordamos que pertenecen al grupo 1. Entonces vamos a hacer una protección más rápida. Prevenar 13, a los 2 meses Neumo 23, revacunamos una primera vez a los 5 años y revacunamos por segunda vez cuando cumplan los 65 años. ¿Qué pasa con vacuna hepatitis B? En algunas ocasiones podemos recibir la indicación que apliquemos doble dosis de vacuna, porque a lo mejor este renal crónico no respondió con los anticuerpos adecuados. Esa es una indicación que está avalada por el Ministerio de Salud de la Nación. Inclusive ustedes van a ver que, bueno, nuevamente se va a esperar 1 o 2 meses y pedir un nuevo dosaje de anticuerpos. Si el resultado dio más de 10, que es respondedor, se sigue controlando cada 6 meses la serología. En cambio, si dio menos de 10, van a ver que se le va a indicar un nuevo ciclo, muchas veces con doble dosis, nuevamente pedir la serología de control, y si es negativo se va a ir haciendo un control más cercano. En cambio, si fue positivo en algún momento, pero en este momento, cuando yo le hago la serología de control, da negativa, muchas veces nos van a indicar en estos pacientes que se haga una dosis de refuerzo que se denomina booster y se repiten los anticuerpos. O sea que en este grupo de pacientes en particular, no es que yo lo voy a indicar, sino que esto ya está establecido así y voy a necesitar que el médico de cabecera me lo indique. No es algo que yo espontáneamente lo voy a hacer en el vacunatorio. Pero sí tengo que saber que si llega alguna indicación de un nefrólogo, o un hepatólogo, o un inmunólogo, o un infectólogo que me está diciendo que la próxima dosis de hepatitis B sea doble dosis, yo lo cumplo porque en realidad forma parte de una estrategia para garantizar la protección en estos pacientes. Entonces, ¿qué podemos tener? Que indiquen esquemas rápidos de vacunación con hepatitis B. 0, 7 y 21 días. Eso está avalado. 0, 1, 2 meses y 1 año. También es otra forma de adquirir rápida protección. ¿Qué puede pasar? Que frente a que los anticuerpos sean negativos, nos indiquen que aumentemos la dosis del antígeno, o sea que en vez de aplicarle 1 mililitro, le apliquemos 2. Y lo vamos a aplicar en 2 inyecciones, 1 mililitro de cada brazo. También nos pueden indicar que cambiemos la marca comercial, por eso es muy importante saber qué marca de hepatitis B tenemos. Generalmente son las mismas que circulan en toda la provincia, pero bueno, por ahí podemos tener a lo mejor en la parte privada otra marca. Eso uno irá viendo. Igualmente, si es un paciente crónico, la idea sería poder anotar la marca de la hepatitis B comercial para futuros episodios que nos indiquen cambiar de marca. Esto sí es posible. Y otra indicación que podemos llegar a recibir es que se cambie la vía, que en vez de ser intramuscular nos indiquen que sea vía intradérmica. Esto también es una propuesta que también está avalada por el Ministerio. O, como dijimos, que nos indiquen una dosis booster, doble dosis, anual. Esto también está indicado para estos pacientes renales crónicos.
¿Qué pasa con los niños que tienen síndrome nefrótico? O sea, todos estos nenitos con síndrome nefrótico que no están en recaída, que no están recibiendo en este momento tratamiento con corticoides, pueden recibir cualquier tipo de vacuna. Recordemos que los pacientes nefróticos tienen mayor sensibilidad a infecciones por neumococo, vamos a tener que hacer en ellos el secuencial neumococo, aplicarle la antigripal, y muchas veces, aunque esté fuera de calendario, si no padecieron la varicela, se les puede indicar la vacuna varicela, siempre que no estén en tratamiento con corticoides. Como mencionamos antes, también forma parte del grupo de riesgo número 1 el implante coclear y la fístula de líquido cefalorraquídeo. Implante coclear porque incrementa 30 veces el riesgo de meningitis. Estos pacientes tienen que recibir la vacuna neumococo con el esquema como mencionamos para el grupo 1. Y como dijimos, cuando nos referimos a fístula de líquido cefalorraquídeo, es una fístula interna, a orofaringe, a nasofaringe, y también el riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva es alto. Por lo tanto, tenemos que aplicar las vacunas del secuencial neumococo formando parte del grupo número 1. A grandes rasgos tenemos que saber que los pacientes inmunocomprometidos van a ser más sensibles a las infecciones. Y como dijimos, la vacunación es individual. Yo no voy a tener normativas para todos los pacientes HIV, para todos los pacientes con trasplante. Entonces, cuando hagamos alguna pregunta, porque no sabemos, recuerden que desde el programa PAI se necesitan toda la mayor cantidad de datos para poder analizar el caso y poder dar una respuesta que sea de calidad. Entonces, cada paciente individualmente necesita un esquema de vacunas según la enfermedad que tenga y el tratamiento que realice. El grado de inmunogenicidad va a variar, entonces, según la enfermedad de base, tratamiento, momento de aplicación. Las vacunas son claves para prevenir estas enfermedades. Muchas veces van a responder menos, porque puede ser que pierdan más rápido los anticuerpos, y el tratamiento también se va a haber interferencia. ¿Qué pasa en los pacientes HIV? Lo que tenemos que saber es que todas las vacunas inactivadas sí se pueden aplicar en individuos con HIV. No tengo que tener en cuenta ningún valor de CD4, ni valor absoluto ni relativo. La idea es poder realizar la vacunación cuanto antes se pueda, porque van perdiendo cada vez mayor, tienen grandes alteraciones con respecto a su inmunidad. Entonces, cuanto antes sea el diagnóstico, según, por supuesto, en qué momento se encuentren de la enfermedad, lo ideal sería vacunarlo lo antes posible para ya generarle la protección para que tengan anticuerpos y prevenir de muchas enfermedades. Entonces, todas las inactivadas se pueden aplicar. Recordemos que para neumococo hacemos ese secuencial, pertenece al grupo número 1, lo haremos más rápido, complementamos con neumo 23, y recordemos que en individuos con HIV menores de 18 años, vamos a ofrecerle la vacuna para meningococo, membeo y Bexsero. La vacuna para HPV en estos individuos es muy importante. Recuerden que se amplía la edad para pacientes con HIV de 11 a 26 años, varones y mujeres, y el esquema siempre son 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Lo que sí tienen contraindicaciones, las vacunas a virus vivos atenuados generalmente están contraindicadas, pero se podrían aplicar si la población de CD4 es mayor de 200 o mayor del 15%. Por eso podemos recibir de algún infectólogo que nos indique aplicar vacuna de varicela en paciente HIV, pero porque la población es acorde, porque tiene una buena población de CD4 para poder responder y que no se generen efectos adversos post vacunación. Frente a la duda, ustedes consultan
consultamos con el PAI, ustedes tienen el referente regional, cualquier duda que ustedes tengan antes de vacunar, se consulta. Y si el infectólogo no me dio muchos datos, el equipo de vacunación consulta con el infectólogo de cabecera. La vacuna fiebre amarilla, las mismas indicaciones, o sea que con una población de CD4 alta se podría aplicar. Lo que no, y está totalmente contraindicada, es aplicar vacuna de fiebre hemorrágica argentina en pacientes HIV, porque no importa la población de CD4 que tengan, porque no hay estudios. Entonces, aunque recibamos una indicación de un infectólogo que nos dice aplicar vacuna de fiebre hemorrágica en un paciente HIV con una buena población de CD4, no tienen indicación de hacer. Como dijimos, ¿qué pasa con el HPV? El HPV permanece por más tiempo en los individuos HIV y en los trasplantados, permanece generando lesiones, progresión de esas lesiones precancerosas en estos pacientes con mayor posibilidad de generar cáncer. Por eso son grupos de riesgo para HPV y por eso le ofrecemos la vacuna, extendiendo la edad, que por el momento es así estricta, de 11 a 26 años, varones y mujeres, y se hace con un esquema de 3 dosis. ¿Qué pasa con los pacientes oncológicos? Ustedes saben que el paciente oncológico puede tener una inmunosupresión por la enfermedad de base o por el tratamiento que reciba, la quimio, radioterapia, corticoides a altas dosis. Lo más importante a tener en cuenta es que todo el tiempo que dure el tratamiento y por lo menos 3 meses después que finalizó la quimioterapia, no podemos aplicar vacunas a virus vivos atenuados, porque es todo el tiempo en que dura la inmunosupresión. Inclusive con algunos tratamientos la inmunosupresión puede durar hasta 1 año más. Por eso tenemos que estar en coordinación con el médico oncólogo de cabecera. Entonces, todo el tiempo que dure el tratamiento, una vez que se suspenda, puede estar inmunosuprimido. Hasta 3 meses, que sería lo habitual, pero a veces hasta 1 año más. Lo ideal, como con todos nuestros huéspedes especiales, en este caso en particular, es vacunarlo antes, por lo menos con un periodo mayor a 2 semanas a que comience la inmunosupresión. Entonces, antes de 2 semanas de que comience su inmunosupresión. Si estos pacientes fueron vacunados durante esas 2 semanas, antes, 2 semanas previas a iniciar el tratamiento, o durante el tratamiento, van a ser considerados como no inmunizados, y vamos a tener que vacunarlos después de que se finalizó el tratamiento y que recuperó la inmunidad. Esto a grandes rasgos. Sí se podrían aplicar vacunas inactivadas durante la quimioterapia o la radioterapia, por ejemplo la antigripal, que no llegó a tiempo. Si el paciente está estable, aunque esté haciendo quimio, lo ideal por supuesto que sería antes, pero bueno, se podría aplicar la antigripal. Lo que no podemos aplicar es entonces vacuna virus vivo atenuado después de 3 meses que se finalizó la terapia. Tenemos que esperar, ¿no es cierto?, que recupere la inmunidad y que la enfermedad de base esté controlada, que no esté recibiendo corticoides. Entonces, después de 3 meses que finalizó la quimio, si es una quimio que no va a producir gran inmunodeficiencia, se podría aplicar. Pero todo, como decimos siempre, en coordinación con el médico, que es el que conoce realmente, en este caso, el médico o el enfermero que está siguiendo a este paciente, porque tenemos que tener en cuenta cada medicación en particular. Cuando nos encontramos frente a un paciente que va a ingresar en la lista por estar frente a un trasplante, requerir un trasplante de órgano sólido, tenemos una preparación pre-trasplante. Y necesitamos, por un lado, actualizar el calendario de vacunas para disminuir el riesgo de infecciones en la etapa posterior al trasplante, o sea, para que tenga anticuerpos en los primeros 6 meses de ese trasplante. Haremos las vacunas acorde a la edad, es muy importante la hepatitis B, la antitetánica, la protección para
Para tos convulsa, le vamos a indicar hemófilus, neumococo, acuérdense que forma parte del grupo número 1 para secuencial neumococo, y si requiere, porque la serología negativa para varicela y triple viral, se podría hacer por lo menos un mes antes del trasplante. Después está contraindicado. ¿Qué pasa después de este trasplante de órgano sólido? Generalmente hay que dosar, se dosan los anticuerpos protectores, se pueden dosar en el pretrasplante, en el posttrasplante, para ver si se perdieron anticuerpos, los que fueron vacunados antes, si se requiere aplicar, qué vacunas se tienen que aplicar. Es muy importante que por lo menos transcurran de 2 hasta 6 meses del trasplante, no tiene que haber evidencia de rechazo del órgano, el paciente tiene que estar estable, tiene que haber un buen funcionamiento de ese órgano, y no tiene que estar recibiendo corticoides a altas dosis para aplicar esta vacuna. ¿Qué vacunas se aplicarían? Entonces, según la serología, post-trasplante tenemos que tener en cuenta hepatitis A y B, la antigripal, que se va a aplicar durante todos los años. Si durante la cirugía también se requiere esplenectomizar, entonces le vamos a anexar la protección para meningococo, neumococo y hemófilus, y recordemos que frente a la presencia de rechazo de órgano, hay que suspender cualquier tipo de estimulación a través de vacunas, porque va a generar un empeoramiento de la situación. Ya con el trasplante de células hematopoyéticas es distinto, porque vamos a ver que una vez que ocurra este trasplante, se tiene que recomenzar la vacunación de cero. Entonces, yo tengo una persona que requiere un trasplante de células hematopoyéticas. Voy a prepararlo para el trasplante, puede recibir vacunas a virus vivos atenuados hasta 4 semanas, como dijimos, previas al trasplante. No solamente es muy importante vacunar al que requiere trasplante, sino al que va a donar, porque esto también influye sobre la memoria inmunológica que va a generar después en el trasplantado. Y luego de este trasplante de células hematopoyéticas es muy importante porque hay que considerar a ese individuo trasplantado como que nunca hubiese recibido vacuna. Tengo que empezar esquemas de cero. Todos los esquemas primarios se tienen que indicar. Por eso, no es que lo van a indicar a ustedes, pero si les llega una orden, saber que esto es así, porque se han perdido la mayoría de los anticuerpos. Entonces tengo que empezar de a poco aplicándole vacuna, siendo que el paciente esté estable. Y hay un tiempo para ir indicando cada vacuna. Para la antigripal y para el secuencial neumococo, a partir de los 6 meses del trasplante se puede hacer. Para el resto de las vacunas inactivadas, vamos a esperar 1 año, y para las vacunas a virus vivos atenuados, vamos a esperar 2 años del trasplante, siendo que el paciente no tenga enfermedad de rechazo de este trasplante, ¿cierto? Entonces, esto es una ayuda a memoria que le indicamos a los pacientes para que ellos mismos también nos recuerden a nosotros, y es una guía de, como dijimos anteriormente, el secuencial neumococo a partir de los 6 meses del trasplante se puede hacer, junto con la antigripal, las inactivadas a partir del año, y las vacunas a virus vivos atenuados a partir de los 2 años se podría aplicar, si no hay contraindicación. Recordamos que este grupo es muy particular, es el grupo número 3 para el secuencial neumococo, y requiere 3 dosis de Prevenar 13 con un intervalo que puede ser de 1 a 2 meses entre las mismas. Al año protegemos con Neumo 23 y va a ser reemplazada por una 4ª dosis de Prevenar 13 si hay enfermedad de injerto contra huésped. En los pacientes trasplantados, ya sea de órganos sólidos como de células hematopoyéticas, le vamos a indicar la vacuna contra el HPV. También dijimos que es estricto respetar la edad entre 11 y 26 años, ya sea varón o mujer, y el esquema va a ser de 3 dosis. Y al igual que los HIV, ¿cuál sería la justificación? Es que el HPV, este virus, permanece durante largo tiempo
ocasionando una infección en esta población. Entonces, al persistir el virus, hay mayor riesgo de que progresen las lesiones a precancerosas y a cáncer. ¿Qué pasa con pacientes que reciben tratamiento con corticoides? Tenemos que preguntar qué dosis de corticoides está recibiendo, qué tipo de corticoide, no solamente la dosis, sino el tiempo y la vía de administración de corticoides, considerando como tratamiento inmunosupresor cuando se recibe en forma prolongada y a altas dosis, que sería 2 miligramos kilodía o 20 miligramos día de prednisona, o están todos los equivalentes durante 14 días o más. Eso sería un estado de inmunosupresión. Entonces, aquel paciente que recibe corticoides en altas dosis durante más de 14 días o más, no puede recibir vacunas a virus vivos atenuados. Hay que esperar un mes, o sea, suspende los corticoides, se espera un mes, donde se establece el sistema inmune establece ya la posibilidad de poder reaccionar. Un mes después de suspendido los corticoides de alta dosis, se puede vacunar con vacunas a virus vivos atenuados. Durante el tratamiento con corticoides de alta dosis, si lo requiere, sí se pueden aplicar, pero vacunas inactivadas. ¿Qué pasa con pacientes que reciben corticoides, pero con cursos cortos, dosis bajas, cursos largos pero a días alternos, dosis fisiológicas, o una administración local, como en aerosol, tópica, en la piel, los ojos, o intraarticular? Todas estas indicaciones no nos indican que está con dosis inmunosupresoras. Entonces, no es contraindicación para vacunar con vacunas a virus vivos atenuados. Hay otros tratamientos que a lo largo de los últimos años se utilizan y son con agentes biológicos, o como mencionamos antes, anticuerpos monoclonales como el eculizumab, que se utiliza para distintas enfermedades y que aparentemente generan una inmunodeficiencia que es más prolongada. Entonces, acá, como mencionamos antes, también es muy importante coordinar con el médico que realiza el seguimiento. Lo que sí se podría, como ya dijimos, si es necesario, vacunar con vacunas que son inactivadas. Pueden ser aplicadas durante este tratamiento inmunosupresor. Lo que no podemos es aplicar vacunas a virus vivos. Sí se podrían aplicar un mes antes de comenzar con este tratamiento con biológicos, pero todo el tiempo que dure el tratamiento, esperamos por lo menos 3 meses luego de suspenderlos para que recupere el estado de inmunidad. Pero también depende de qué agente biológico o qué anticuerpo monoclonal utilice, hay veces que hay que esperar más tiempo para aplicar vacunas a virus vivos atenuados. Previo al tratamiento con biológicos, entonces, actualizamos el calendario. Obligatoria va a ser la gripe y el secuencial neumocóxico, porque son pacientes que van a pertenecer al grupo número 1. Recordemos siempre la hepatitis B, y muchas veces se ve que si estos pacientes no tuvieron varicela y no tienen protección, antes de ingresar a un estado de inmunocompromiso, se le podría ofrecer la vacuna si la serología es negativa. Durante el tratamiento con los biológicos se podría indicar la antigripal, si es el momento de revacunar con Neumo 23 se podría hacer, siempre considerando que a lo mejor los anticuerpos que genere a lo mejor no van a ser el 100%, lo que no podemos es aplicar durante el tratamiento con biológicos vacunas a virus vivos atenuados. Para tener en cuenta, algunas mamás durante el embarazo, algunas mujeres embarazadas necesitan determinada medicación como anticuerpos monoclonales que pueden atravesar la membrana placentaria y pueden permanecer en ese bebé durante algún tiempo cuando esta medicación fue administrada en los últimos meses del embarazo. Por eso, en algunas ocasiones van a ver que les van a indicar que se postergue la BCG
o lamentablemente muchas veces pierden la dosis de rotavirus esos bebés de estas mamás que requirieron esa medicación sí o sí para alguna enfermedad que tenían de base, pero pueden recibir esto de esperar la vacunación con BCG cuando recibieron anticuerpos monoclonales durante los últimos trimestres del embarazo. Y por último por último faltan 2 o 3 diapositivas, pero tener en cuenta que aunque el paciente inmunocomprometido esté correctamente vacunado, puede ser que no esté inmunológicamente protegido. Entonces, cuando se expone realmente a una determinada enfermedad, aunque esté correctamente vacunado, lo tengo que proteger con gamma globulina. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, un paciente correctamente inmunizado para hemófilus tiene un hermano que tiene una meningitis por hemófilus. En este caso, la protección sería con una quimioprofilaxis, con una medicación, aunque tenga todas las vacunas acordes para la edad, el paciente inmunocomprometido. Entonces le voy a indicar igual la profilaxis con rifampicina. Si un paciente inmunocomprometido con las vacunas acordes se expone a un caso de sarampión, le tengo que aplicar la gamma. O se expone a un caso de varicela, aunque ya haya padecido varicela o tenga en su momento la vacuna para varicela, lo tengo que proteger con gamma globulina. Y si justo presenta una herida tetanígena, aunque tenga las vacunas acorde a la edad, haya pasado menos de 5 años, todo lo que sabemos, tengo que indicarle la gamma globulina antitetánica en estos pacientes inmunocomprometidos, aunque estén correctamente vacunados. Una aclaración, porque por ahí a veces nos hacen una consulta que es frecuente, es todos los pacientes que tenemos que sean hemofílicos o que tengan alguna alteración de la coagulación, ustedes saben que la vacunación en ellos es segura. Aplicarla en vía intramuscular, no tengo que cambiar la vía. La vacunación es segura, es eficaz y el riesgo de sangrado es mínimo, siguiendo determinadas recomendaciones. Que sería, si uno pudiese coordinar y una vez que se administró el factor de coagulación, vacunarlo, es lo ideal. Pero si no, nosotros aplicaríamos, se aplica con una vacuna, con una aguja, de calibre fino, lo más importante es el calibre y no la longitud, entonces tenemos en cuenta eso. Luego de vacunar, le aplicamos una firme presión de aproximadamente 2 minutos, sin estar masajeando ni frotar, y con estas pequeñas medidas se logra que la posibilidad de generar hematoma sea mínima. Puede generar hematoma y se lo vamos a mencionar al paciente, pero con todas estas medidas es mínimo. Y no tenemos que respetar en ellos ningún intervalo con las vacunas que requieran y los factores que reciban de la coagulación. Por último, recordar, como dijimos, vacunar a los convivientes, además del grupo de riesgo, como mencionamos, porque algunas vacunas a lo mejor ellos no la pueden recibir y los convivientes sí. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Que tengan las vacunas acordes a su edad, la antigripal, como dijimos, en los convivientes de oncohematológicos y de prematuros extremos está indicado. La varicela, en aquellos pacientes de riesgo no, pero en sus convivientes vamos a preguntar si tuvieron la enfermedad, ya está, pero si no la padecieron o no lo recuerdan, se puede pedir serología de control y si es negativa se le puede aplicar la vacuna, aunque superen la edad en la cual está indicada por calendario. Tenemos que tener en cuenta que los familiares tengan las 2 dosis de triple viral. Ahora ya no tenemos la vacuna Sabin disponible, pero en su momento ustedes saben que estaba contraindicada en convivientes de inmunocomprometidos, que siempre usábamos sal, y si en esa familia donde está el inmunocomprometido hay un bebito, un nenito, que requiere aplicarse la vacuna rotavirus, porque tiene 2 meses, 4 meses, sí se puede aplicar, se puede aplicar, por supuesto que vamos a tener el correcto manejo de las excretas y la limpieza y la higiene de las manos.
Es muy importante entonces esta estrategia de vacunación de huésped especial, que la tengamos en cuenta, porque nosotros siempre rescatamos, como dijimos ya varias veces, la importancia del trabajo en equipo, de poder, cuando detectamos a algún paciente que requiere una vacuna, poder contactarnos con su equipo de referencia y aconsejársela, porque la correcta vacunación de estos pacientes y de sus contactos complementa todos los cuidados que aseguran que ellos tengan una adecuada calidad y expectativa de vida en este grupo. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gabriela. La verdad que un placer escucharte y seguir aprendiendo día a día. Vamos a abrir el espacio de preguntas, si alguien quedó con alguna inquietud o alguna pregunta en particular. Por el momento, por ejemplo, aclarar, la vacuna varicela en los adultos, ¿es la misma dosis que en los niños o es otra? Y hacemos un esquema de 2 dosis, a partir de los 3 años, de los 13 años, perdón. Es la misma vacuna que tenemos para los niños. La vacuna es la misma, ¿no? Sí, sí. La dosis es la misma. La dosis es la misma. Lo que pasa es que nosotros le indicamos 2 dosis. Bien. ¿Y el intervalo? Una sola dosis. 6 meses. 3 meses. Lo que yo quería aclarar, que no le vamos a indicar vacuna varicela a todos los convivientes sin hacer un estudio previo. Sí, por ahí en algún hermanito chiquito, el mayor de la edad recomendada, octubre de 2013, o sea, un niñito que a lo mejor tiene 9 años, ya sabemos que no padeció la varicela y tiene un familiar que vive en su casa que está inmunocomprometido, a él sí se la podemos indicar sin serología previa. En cambio, la mamá, el papá del paciente inmunocomprometido me dicen la verdad, no me acuerdo si tuve varicela, yo puedo hacer la serología de control, indicársela si es que la serología es negativa. Pero en realidad la varicela siempre es más frecuente en los más chicos, entonces yo lo que haría sería cubrir con esa vacuna principalmente a los hermanos, que son los que a lo mejor perdieron la oportunidad y a lo mejor no se enfrentaron con la enfermedad, pero que tienen la posibilidad de tenerla. Entonces, los más chiquititos, los escolares, los adolescentes, que son los que podrían llegar a padecer la enfermedad, son los que sí o sí tendríamos que proteger con la vacuna. Bien. Claudia Oviedo, por favor apaga tu micrófono, así la podemos escuchar bien a la doctora. Una pregunta, ¿por qué no se puede colocar fiebre amarilla a los pacientes que están en periodo de lactancia, pero sí se les puede realizar triple viral? En realidad la lactancia es una precaución, es contraindicación solamente en fiebre hemorrágica argentina. Claro. Fiebre amarilla no es contraindicación. Además, triple viral, recuerden que en calendario, salvo situaciones especiales y de alto riesgo, la vacuna triple viral es a partir del año, que ya la lactancia no es exclusiva de leche materna. Recordemos entonces, la única vacuna que está contraindicada durante la lactancia es la de fiebre hemorrágica argentina. En un paciente mayor de 15 años, que pertenece a grupo de riesgo 1 o 2, que se le realizó el secuencial de neumococo, ¿cada cuánto se le realiza un refuerzo con neumo 23? Pertenece al grupo número 1 una sola vez a los 5 años. Bien. Solo los de grupo 1. Solo los del grupo 1, eso es lo que hay que recordar. En algún momento llegó una información que no tenía, o era medio difícil de poder evaluar las recomendaciones, y en un momento se creyó que a todos los grupos había que revacunar. Pero recordemos que no se puede revacunar con neumo 23 eternamente, porque se acuerdan que se produce esa enfermedad donde los anticuerpos rápidamente actúan, si yo tengo muchos antígenos y anticuerpos, frente a la aplicación de neumo 23, o ocurre también con antitetánica, se genera un edema importante local. Entonces con neumo 23 está determinado que no puedo revacunar eternamente, y sí o sí voy a revacunar únicamente al grupo 1 una sola vez,
y después lo revacunaré por segunda vez a los 65 años. El resto de los grupos no tiene indicación. Bien, muchísimas gracias por la aclaración. Es específico y que ya uno va viendo cómo responde. Pero los más comunes, que es el 2, no revacunamos. Esperamos a que llegue a los 65 y ahí sí. Bien. Bueno, por el momento todos te están agradeciendo muchísimo. Excelente la presentación, la exposición, que fuiste muy clara. Así que bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas colaborado con esta participación, Gaby. Y los esperamos a todos la semana que viene con la 8ª presentación a la misma hora. Después les vamos a enviar el mismo día el link. Así que Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, un beso grande y gracias por invitarnos, saludos a todos, seguramente nos seguimos encontrando. Y ustedes recuerden, no desesperemos, siempre tenemos el material para poder consultar, que está a disposición de todos, inclusive los cuadros que se fueron haciendo a lo largo de estas épocas, también los vamos a compartir. Un beso. Un beso para todos, hasta la semana que viene.